Hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de lo que es la desfibrilación precoz, ¿ok? El cuándo y el cómo, eso sí sería el gol estándar en esta área, ¿ok? Si entendemos que la colocación o el manejo definitivo de la vía aérea con un tubo endotraqueal se define como el gol estándar del manejo de la vía aérea, la desfibrilación sería más o menos algo parecido, pues. ¿Qué es importante establecer? La desfibrilación está en el tercer eslabón de la cadena. Representa unas posibilidades de sobrevida de ese paciente, hacerlo en el tiempo que sea oportuno. Ofrece la posibilidad, como hablábamos ayer, de recuperar a ese paciente y retornarlo nuevamente a su seno familiar, retornarlo nuevamente a su vida productiva y retornarlo nuevamente a ese proceso de vida que no tiene por qué finalizar, aunque ya a la hora de un paro cardíaco ya legalmente había finalizado. Entonces hay que entender algunas situaciones. Vamos a ver otras estadísticas para terminar de complementar. Fíjense las últimas del 2017. En Estados Unidos las muertes por enfermedades cardíacas o cardiovasculares, como causa subyacente de la mortalidad, representan 801.000 muertes. Equivalente, quiere decir que de cada 3 muertes en Estados Unidos, o 3 de esos muertos obedecen a esta situación. Práctica, hay conocimiento, esto no es nuevo, sigue habiendo investigación, sigue habiendo números, sigue habiendo indicadores que nos permiten entender cuál es la magnitud de esta realidad. Siguen habiendo números que nos dicen por qué debemos estar preparados, por qué debemos conocer y por qué debemos tener ese nivel de conciencia para enfrentar situaciones de este tipo. Siempre lo repetiré, a veces vemos al tercero en una situación de paro cardíaco o de parada cardíaca y bueno, uno si quiere hace algo, si uno si puede hace algo, pero siempre le digo a mis participantes del lado en Venezuela que siempre veamos a ese paciente en parada cardíaca como un familiar. Siempre entendamos que ese paciente que está en parada cardíaca, que literalmente no tiene vida, es familiar de alguien, es el papá, el hijo, el hermano, la pareja de alguien, y piense que es suya, porque en esa medida podemos en alguna accionar de forma diferente, con un poquito más de preocupación. Alrededor de 2.200 estadounidenses mueren todos los días por enfermedades cardiovasculares, es decir, una muerte cada 40 segundos. Imagínense si traspolamos ese número a Perú, cuán interesante sería conocer definitivamente cuánta gente muere en este país, cada minuto, cada segundo, por esta entidad o por la presencia de esta condición. Entonces, el tener cifras actualizadas, el tener números reales, en alguna medida debería permitirnos tomar conciencia y poder definitivamente continuar con su proceso de preparación, con su proceso académico, con su proceso de mejora continua. Porque, como decíamos ayer, esto es un sistema y el sistema debe evaluarse, debe mejorarse, debe corregirse. ¿Okay? Y básicamente necesitamos indicadores que son aquellos números o aquellos elementos cuantitativos y cualitativos que nos permiten básicamente percibir de forma diferente ese evento. ¿Okay? Por eso los números en este caso. La mayoría de los paros cardíacos ocurren el peor escenario, fuera del ambiente hospitalario. El 70% de los paros cardíacos están fuera del hospital. Las últimas, las estadísticas que leí de ustedes, hablan que el 62%, creo que decía, ocurren fuera del hospital. La mayoría los paros cardiorrespiratorios en Perú ocurren, según esa publicación que había leído, en la casa o en el domicilio cercano. Entonces, es interesante entender que somos nosotros, como primeros respondedores, los que básicamente tenemos la posibilidad de cambiar. El 18% obedece a lugares públicos, básicamente centros comerciales, eso es allá. Aquí no pusieron básicamente la palabra centro comercial, pero pusieron fuera de otros ambientes, ¿ok? Y un 10% básicamente a nivel de hospitales geriátricos, pues por aquello de la incidencia, la tercera edad y todas las condiciones preexistentes que puede tener pacientes con cierta edad. Entonces, ¿cómo mejoramos o cómo disminuimos en alguna medida esa? Hablábamos ayer algo. Espacios cardioseguros. ¿Qué significa? Hay países donde es política, en función a esas estadísticas, tener desfibriladores, tener equipos de emergencia, tener gente preparada que pueda hacer frente a situaciones de este tipo. Entonces, ¿debe ser básicamente políticas de Estado? Sí. ¿Debe ser básicamente políticas individuales también la preparación y el nivel de conocimiento adquirido? Sí.
si no tenemos esa responsabilidad, si no entendemos esos números y si no entendemos la problemática real que existe, básicamente vamos a ser, como siempre digo, testigos inertes en un proceso dinámico, como es el paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque el paciente cambia y va cambiando y básicamente sus cambios son en deterioro y van a disminuir la posibilidad de sobrevivir de ese paciente en función al tiempo. Y ayer lo decíamos, el tiempo es muy corto. Por eso es que en la cadena de supervivencia hace énfasis en el reconocimiento temprano, en el RCP temprano y en la desfibrilación temprana. Y cuando hablamos de temprano hablamos de tiempos de cortos o espacios de tiempos muy cortos. Por eso es que siempre el nivel de preparación. Nosotros a veces vemos los que hemos visto películas de vaqueros, hemos visto algún duelo en esas películas. ¿Saben lo que es un duelo de vaqueros, no? Se enfrentan dos pistoleros, sacan sus pistolas y se disparan. ¿Ustedes han visto la velocidad con que esos señores sacan el arma? ¿Han visto algún policía en algunos videos que hemos visto, alguna película que va a buscar el arma, a ver dónde está, para ver qué es lo que va a hacer? O automáticamente y muscularmente tiene un movimiento y sabe dónde está todo. Eso es lo que se persigue con el entrenamiento. Eso es lo que se persigue, que todos tengamos la capacidad para hacer frente y tomar acciones y decisiones en tiempos muy cortos, porque estamos preparados para ello. Y como siempre les digo, esto es protocolizado, esto es un CAB, esto ya sabemos lo que hay que hacer, pero hay que practicarlo. Hay que entender cuáles son las responsabilidades que tengo dentro de mi equipo de trabajo para hacer frente a situaciones de este tipo. Debo entender las responsabilidades que tengo como miembro de mi familia, ustedes que están o nosotros que estamos en el área de salud, cuál es la responsabilidad que yo tengo con mi familia y con mi entorno social. Porque si algo pasa, no sé cómo será aquí, cuando conocen que usted es personal de salud, pero en Venezuela cuando saben que tú eres bombero, todo lo que pasa en tu entorno social, todo lo que pasa todos vamos a llamar al bombero. Todo, o sea, no hay situación que a mí no me toque en la puerta a la hora que sea, coño hermano. Entonces, no sé cómo será aquí, pero tenemos una responsabilidad social con nuestro entorno, con nuestra familia, con la sociedad, con el país, porque para eso nos entrenamos, para eso nos educamos y para eso debemos estar listos. Entonces, espacios que sean cardioseguros y va en función a la estadística. Ya, si sabemos que en la mayoría de los eventos suceden en las casas, entonces debemos tener una preparación comunitaria. ¿Sí o no? Es la única forma que podamos en esa variable afectar o incidir positivamente. Entonces, si el otro porcentaje habla de centros comerciales, debo tener por ley la obligatoriedad de tener equipos entrenados en los centros comerciales, en los cines. Debo tener equipos disponibles. ¿Okay? Hay países del primer mundo donde hay un DEA, es increíble, pues, y no se pierde el DEA. No se roban el DEA, no se extravía el DEA, los parches del DEA continúan ahí hasta que se vencen o hasta que se utilizan. Entonces, es un problema de conciencia y de responsabilidad. Voy a repetir lo que decía ayer, todos idolatramos y aprendemos en nuestro caso, pues la gente de la AJA, con la escuela americana, está la escuela europea, y todos queremos simularlo, o sea, todos queremos idolatrarlos y decir qué buenos son. Y voy a repetir, ninguno de ellos es extraterrestre. Ninguno de ellos tiene 4 manos, ni 3 piernas, ni 2, no. Todos tienen la misma condición en teoría o nos parecemos. Ellos decidieron en alguna medida hacer las cosas bien y entender que estas situaciones se van a responder en la medida que yo tenga la capacidad de responder. Entonces, que usted pueda, hay empresas, en Venezuela hay empresas que están obligadas a tener certificación internacional y dentro de esas empresas a veces no colocan el DEA porque le da miedo a que el DEA se extravíe. Dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque el trabajador aún no tiene la suficiente responsabilidad y capacidad de entender que ese aparato que está ahí le va a salvar o le pudiera salvar la vida a él mismo o a alguno de los de ellos. Entonces, si nosotros, repito, y discúlpeme que a veces haga tanto énfasis en la parte educativa, pero es que es la única forma que podamos cambiar. Los países no son ricos porque tienen recursos más o menos, y miren Venezuela el ejemplo que tiene. El país con mayor reserva petrolera del planeta y otras reservas increíbles. Y fíjese en la condición que está. ¿Por qué? Porque no entendimos ni hemos querido entender que la responsabilidad parte en lo personal para prepararnos y que hacerlo bien es la mejor opción. Hay una premisa administrativa que dice que hacerlo bien es más económico. Pero bueno, nosotros los países de este lado entendemos que hacerlo mal es una teta que va a darnos perennemente ahí algo. Entonces, la responsabilidad está en nosotros mismos, ¿ok? Todos. Hay algo que se llama plan de emergencia familiar, según las entidades estas internacionales que tienen que ver con esto. Todos debemos estar entrenados, todos, personal de salud o no. Ayer lo decíamos, si
usted es personal de salud y está en el teléfono que recibe la emergencia, usted debe tener la capacidad de indicarle a esa solicitud qué es lo que debe hacer. Y lo que le pide la norma, por lo menos, es compresiones torácicas. Que usted sepa explicarle la capacidad para que ese solicitante de esa emergencia sepa lo que va a hacer. Entonces, ¿debemos tener una preparación colectiva? Sí. ¿Debemos tener una preparación como nación? Sí. ¿Debemos tener equipos disponibles en cualquier área? Sí. Pero para eso necesitamos muchísima educación, ¿ok? Pero en algún momento hay que empezar. Si no empezamos, los cambios no llegan. Bien identificados. Y aquí vamos a ver, y si pudiéramos ver esto en los aeropuertos de Europa, para usted de contar cuánto es. Fíjense, a la mano, acceso público, todo el mundo tiene la capacidad, o todo el mundo puede tener acceso a esos equipos. Ese equipo tiene un nivel de complejidad, yo siempre lo digo, en mi país, pues, de niños de 4º grado. Usted solo debe saber que existe, debe solicitarlo, y si no sabe, debe encenderlo. Y él va a comenzar a dar instrucciones y le va a decir, coloque los parchos desnudos sobre el pecho del paciente. Ah, sí, coloque los parchos sobre el pecho desnudo del paciente. Ah, sí, tengo que colocar los parchos, que es esto que está aquí, y tiene un pictograma, un dibujito sobre el pecho desnudo, quiere decir que tengo que retirar la camisa. Y tiene el dibujito de dónde lo va a colocar y cómo lo va a colocar. Y si se equivoca, no importa, porque él va a funcionar igual. Después le va a decir, conecte los parches al equipo. Algunos que vienen conectados, conecte los parches, entonces, y la mueca tiene una sola forma de colocarlo, es imposible que usted lo conozca. Ok. Ahora después le va a decir, aléjese del paciente. Concha, no toca al paciente, mire, nadie toca al paciente. Analizando ritmo, dice. Ok, entonces, está haciendo algo ahí, está analizando. Entonces, después le va a decir, descarga o no descarga. Entonces, esto básicamente es un nivel de sencillez increíble. Hablar de esto hace 15 años era imposible pensar. Vea, eso no existe. Había que tener una maquinota, había que meterse o estudiarse el Dublin ese 24 horas al día por 368 para entender el trazo, el complejo, el QRS, cuándo es ancho, cuándo es estrecho, cuándo es... Ay, Dios mío, para usted contar. Y yo simultáneamente viendo matemáticas financieras, valor de dinero en el tiempo, y yo decía, bueno, pero ¿cómo entiendo esto? Gracias a Dios transcurrieron algunos años y hoy se implementa o existe este aparato, que ya va por este tamaño. Antes era así y ya va casi que por este tamaño. Entonces, todo ha mejorado en función a ciencia, en función a simplificar las acciones que debemos tomar para mejorar las posibilidades de sobrevida de ese paciente. Argentina, como lo decía ayer, fíjense una de las campañas que tenía en estos días, un domingo, ven, gratis y tranquilo, 2 horitas, le dedicamos a ese núcleo familiar, ¿ok? Más allá de toda la responsabilidad que podamos tener los días domingos, ustedes los días domingos lo entiendo que son familiares, entiendo que para ustedes es, pero usted puede regalarse 2 horitas en algún momento, en caso de que sea estrategia pública, por decirlo de alguna forma, 2 horitas a entender qué es lo que puede pasar. ¿Cuántos niños no vemos los que trabajan en hospitales que llegan corriendo con la mamá y ese niño tiene rato que no respira? Ese niño tiene rato que no hace nada y nadie tiene la capacidad de decirle a esa señora ni sabe cómo se comprime. Lo vieron ayer. Es un nivel de sencillez de verdad esto que permite que cualquiera de nosotros, sin ir a estudiar 7, 5 o 8 años, podamos accionar y podamos marcar la diferencia entre, siempre digo, la morgue o el hospital. Porque básicamente el conocimiento es eso en este caso. Usted decide en función a lo que hace, si va la morgue o llama a la medicatura forense, no sé cómo es acá, desconozco, o si usted va al hospital o a la clínica. Pero va a depender de esas primeras acciones que usted tiene y está obligado a hacer. Está obligado porque es profesional de salud o está obligado porque es parte de su familia lo que usted está presentando y evidenciando. Entonces, debemos, le repito, internalizar que esto es así y que puede cambiar en función a lo que nosotros querramos. En conceptos más, conceptos menos, la desfibrilación se define como la conducción de corriente eléctrica por el miocardio en grandes cantidades por un periodo breve. O sea, eso es un choque eléctrico. Eso es una descarga eléctrica, pero repentina. ¿Ok? ¿Qué busca básicamente? ¿O qué es lo que necesita? ¿O qué es lo que quiere lograr esa descarga eléctrica? Una depolarización eléctrica. Que ese corazón, en ese momento, esas miofibrillas se queden relajadas. Porque están desordenadas, porque están de forma caótica. Con esa descarga se busca tranquilizarlas en una medida de tiempo. Esas descargas básicamente inciden en más del 75% de ese músculo o de ese corazón, tratando de que en ese proceso de relajación el nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón, pueda volverla a organizar.
Eso es lo que básicamente pide o básicamente se objetiviza esa descarga o ese choque eléctrico que vemos, ¿ok? Entonces, 75% más de 75%, dependiendo de algunas condiciones, va a afectar, va a despolarizar, va a relajar, buscando que ese corazón o que ese nodo sinusal tenga otra vez acción sobre ese corazón y vuelva a organizar eso, ¿ok? No es tan fácil como se dice, pero fisiológicamente es así. Fíjense, vamos a ver aquí vamos a ver si la tecnología no me falla. Vamos a ver un trazo de cómo comienza a complicarse la cosa, cómo está en alguna fracción de segundo, muy bien, y cómo empieza a cambiar algunas cosas allí. Esto va en función al tiempo, esto va en función a algunas situaciones que vamos a hablar después. Empieza a dar signos de que algo está pasando, algo va a pasar. Si nosotros no tomamos acciones, si no estamos monitorizando, si no estamos pendientes de esa situación, en segundo después instala esta condición. No atendimos, hicimos caso omiso o no sabemos y comienza a cambiarnos el panorama hasta convertirse en lo que básicamente se define como una complicación severa a la hora de un paro o de una parada cardíaca. Ese trazo va a hacerse más delgado y va a ir subiendo la pendiente de esa pared y va a irme complicando el panorama en cuestiones de segundos hasta casi decirle a ese paciente ya no puedo hacer nada por ti. Entonces, las dos entidades que se refieren en este caso, en estos dos ritmos de colapso yo necesito básicamente es tranquilizarlo. Ya. Yo necesito en esa taquicardia ventricular inicial y en esa fibrilación final, lo único que puedo hacer por ese corazón es desfibrilar. Lo único que puedo hacer para ese desorden es una descarga eléctrica. La única acción lógica, positiva y que definitivamente va a cambiar es desfibrilar o es descargar eléctricamente a ese señor. Si en este momento, que es la fase eléctrica del paro, está en lo primero hasta el minuto 5, si yo esa condición instalada, verificada y monitoreada, yo no descargo o yo no la presumo, que debo presumirla porque en las estadísticas dicen que la mayor estadística dice que la fibrilación ventricular es la causa principal de esto. Entonces, o la taquicardia ventricular es el ritmo más común de esto. Yo debo entender que ese corazón debo desfibrilarlo, que ese corazón debo darle un choque eléctrico y descargarlo en los primeros minutos. Entonces, si esa condición se instala y yo no estoy pendiente del monitor porque fui a tomar café, porque fui a fumarme un cigarrillo, porque estoy distraída echándole el cuento a mi amiga y nadie percibe, nadie se percata, nadie constata, básicamente ese paciente va a inclinar esa pendiente que es negativa para él en los minutos siguientes. Entonces yo necesito en los primeros minutos discriminar esto, detectar esto, entender que ese trazo está cambiando y llamar al médico y decirle, doctor, yo no sé qué dice eso, pero eso está cambiando el trazo normal que estamos acostumbrados. Eso comenzó a sonar, eso comenzó a dibujar, eso comenzó a trazar líneas más abajo de lo normal o no sé qué estoy viendo ahí, pero estoy viendo algo anormal. Por eso es que los familiares son importantes a la hora de los ambientes interhospitalarios, porque ellos tienen, y usted lo ve contando, y usted a veces ve pacientes, los familiares así, y dice, él va a saber cuando ese trazo cambie, cuando esa condición se altere, él va a decir, doctor, por eso saltó, mire, pero hay una rayita en el medio y continuó, ¿por qué? ¿Será que se paró el corazón? Entonces, ellos son, en algunas condiciones, en algunos ambientes, los mejores aliados. Había campañas hace algunos años, no lo he visto más, de esa de uso y de puertas abiertas, lo decíamos ayer, que es que haya esa interrelación, haya esa combinación. Busque a veces nosotros cuando tenemos un paciente, o ustedes cuando tienen un paciente, o los enfermeros a nivel intrahospitalario no quieren al familiar en la habitación, pero ya va señora, pero espérese, que no man, el familiar puede ser su mejor aliado. Entonces entendamos esto para no desviarnos mucho, porque tenemos 45 minutos. Entendamos esto. ¿Qué necesitamos desfibrilar entonces? Tenemos un periodo eléctrico que dice, se define entre los minutos 4 y 5, de la fibrilación ventricular, la fibrilación inmediata se necesita para optimizar la supervivencia de estos pacientes. Este caso, en este momento particular, yo necesito desfibrilar a ese paciente. Si no, comienzan las cosas a cambiar y ya vamos a ir hablando.
¿Qué debo entonces entender de fibrilación? ¿Qué tipo de aparato tiene usted en su área de trabajo? ¿Es monofásico? ¿Es bifásico? ¿Con qué cuento? ¿Qué sabe usted de ese equipo? ¿Tiene batería? ¿Está cargado? ¿Cuál es la cantidad de descargas en Joule? ¿Tiene conocimiento de qué recomienda el fabricante? Estos equipos pueden descargar hasta 360 Joule. Y esto entre 120 y 150, porque son, o 200, dependiendo de los fabricantes. Entonces, ¿usted tiene conocimiento de cuánto es la descarga? Usted, el médico que está en su equipo de respuesta, estamos capacitados para, porque ¿quién debe evaluar esto a la hora de la llegada al servicio? No son ustedes, no es el personal de enfermería que debe tener la capacidad o la responsabilidad de hacer frente a esta situación. ¿Qué tipo? Normalmente los bifásicos tienen una etiqueta que el fabricante te dice cuál es la cantidad de descarga, qué recomienda en función a eso. Si usted no sabe, usted debería en algún momento ponerle la máxima capacidad que tengan esos equipos para descargar. Pero usted tiene que tener conocimiento, por eso hay que leer. Nosotros compramos un televisor, y dígame si no es así, o compramos un teléfono, o compran algo que sea tecnológico, y llegan a su casa, lo sacan, lo conectan, lo enchufan y lo encienden. ¿Sí o no? ¿Quién lee el manual de las instrucciones antes de? ¿Quién lo hace? Honestamente hablando. Porque ninguno hace eso. Entonces, estos señores que son su mejor herramienta y es la mejor condición que debe tener ese paciente en los ambientes intrahospitalarios y extrahospitalarios, debemos conocer cómo funciona, debemos conocer cuál es la capacidad, de qué tamaño son las palas, de qué diámetro son los parchos, porque eso ofrece mayor posibilidad o más efectividad al paciente. Entonces, hay condiciones que nosotros debemos evaluar en función al tiempo para poder garantizar una descarga, no una descarga eléctrica, una descarga efectiva. Porque una cosa es colocar los parches o colocar las palas, que usted siempre ve en las películas que voy a descargar, y usted ve cómo el médico coloca las palas y descarga. ¡Pam! Y el paciente se contorsiona y se mueve. Y yo pregunto, ¿cómo transfieres energía de unas palas a un tórax que tiene una impedancia intratorácica, que tiene unas condiciones específicas solo colocando palas? A esas palas hay que ejercerle al menos 12 kilos de presión, ¿sabe? Entonces no es como usted ve que colocan las palas, no, hay que colocar las palas sobre el paciente, porque ejercer 12 kilos para poder transferir o hacer una transferencia de energía eficiente, efectiva, no es tan fácil. Mantener seguridad en ese contexto, en esa área del mismo, la misma persona que va a desfilar y el equipo de trabajo no es tan fácil, porque ayer ustedes describieron una condición de parada cardíaca como un caos. Entonces, si no hay equipos entrenados, si no hay equipos de respuesta médica, si no hay preparación, si no hay práctica, posiblemente vamos a ser ineficientes a la hora. Vamos a tener los mejores equipos, y hay unos, nosotros tuvimos de estos en la ambulancia, para nosotros era el gol estándar en aquel momento. O sea, qué bueno era, porque esto tenía la capacidad de parches y palas, y qué bueno era poder contar en la ambulancia de los bomberos, con un desfibrilador que nos diera la capacidad de accionar, de descargar. Entonces, si usted tiene la mejor tecnología, había ambulancias había personal que no chequeaba, que no cargaba, que no le importaba. Entonces usted puede tener la mejor tecnología. Si usted no tiene la preparación, si usted no tiene el conocimiento, entonces hay algunas condiciones que deben aplicarse para eso, entendiendo que la descarga eléctrica debe ser precedida inmediatamente de compresiones torácicas, ¿ok? Entonces, usted debe tomar en cuenta también algo que presentó y presenta un problema. Nosotros cuando igual que en el DEA, cuando comenzábamos que descartábamos el ritmo, sabemos que es un ritmo desfibrilable, nadie sabía qué tiempo tardaban estos equipos en cargar, básicamente esto. Entonces, mientras el equipo cargaba y sonaba, todos nos alejábamos del paciente y nadie comprimía. Y hay equipos de estos que tardan hasta 20 segundos para cargar. Entonces, dejábamos de dar 20 segundos de compresiones torácicas a un paciente. Entonces, debemos entender y debemos conocer cuáles son los tiempos de tonicidad, de cómo se pone a tono ese equipo. Porque usted, ayer lo dijimos, la parte más importante, o la piedra angular de esto es la compresiones torácicas. Entonces, igual con el DEA. Nosotros, mientras el DEA cargaba, cuando estábamos en el prehospitalario, el DEA cargaba, nosotros nos retirábamos. Las últimas recomendaciones del 2000
17, aunque fueron en el 2015, llegaron al 17, es que mientras esos equipos están cargando, usted debe tomar nuevamente las compresiones torácicas, o usted debe retomar las compresiones torácicas, en el caso del DEA, que el DEA te dice, evaluando a pacientes. Entonces, cuando el DEA define que va a descargar, te dice, cargando equipo, en ese momento nos alejábamos. No, en ese momento hoy en día hay que comprimir el tórax. Después que ese equipo esté cargado, después que todos estos equipos estén cargados, el que vaya a operar va a decir, ok, ahora sí, despejen, no toquen al paciente, el compresor debe alejarse en ese momento, no antes. Entonces perdíamos muchísimo tiempo en esta y muchísimo tiempo en el DEA porque no comprimíamos el tórax mientras los equipos cargaban. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen equipo de un tipo, de un modelo o de otro en su servicio? ¿Quién tiene? Ninguna. Entonces debemos estar claros que el desconocimiento de la norma no nos hace, inocente de la culpa. Entonces, empiecen a preocuparse por saber si en sus ambientes laborales qué tipo de desfibrilador, de monitor de desfibrilador hay, cuál es su condición, porque es que varía muchísimo. Hoy en día, y entiendo que Perú, gracias a Dios, creo que es un país algo tecnológico, un poquito más adelantado o un poquito más tecnológico que el nuestro, deben tener equipos de última generación. Entonces, ¿qué te permite el equipo de última generación? Te permite, primero, simplificar esto. En vez de palas, colocas parches. Eso es una ventaja increíble porque si lo colocas bien, hay ciertas condiciones que debes entender también para colocar parches. Si el paciente tiene mucho vello, debes rasurarlo, ¿okay? Para que ese parche tenga una adherencia. Si el paciente está sudado, está mojado, debes secarlo también para que puedas. Si el paciente tiene un marcapaso, debes colocarlo por debajo del marcapaso. Hay condiciones básicas que hay que saber. Entonces, el parche te permite primero que puedas darle continuidad a las compresiones sin mucho problema. El parche te permite que mientras carga el equipo tú puedas seguir dando compresiones tranquilas y apenas retirar para la descarga y retomar nuevamente las compresiones. Es simplificar en alguna medida, porque en la investigación ha dicho y ha arrojado que la simplicidad de las acciones está el mejor resultado. Pero por más simple que sean las acciones, si yo desconozco de esto o de esas acciones, entonces después vamos a ver las consideraciones con un poquito más de orden. Entonces, entendamos entonces. ¿Qué necesito saber? Tipo de equipo, ¿qué monitor tengo? ¿Es monofásico? ¿Es bifásico? ¿Cuánto es la capacidad de descarga? ¿Cuánto es la capacidad de carga? ¿Tiene batería? ¿Está enchufado? ¿Cuál es el diámetro de la pala? Porque a mayor diámetro de pala, hay unas de 8 y unas de 12. A mayor diámetro de pala, mayor es la eficiencia de transferencia de esa energía porque disminuye la impedancia intratorácica, igual que los parches. Entonces, usted debe tener ese conocimiento, ¿ok? En cuanto al gel conductor, hemos visto o a veces vemos con los niveles de la falta de práctica cómo echan gel en esas palas y echan gel y echan gel. Si usted echa mucho gel en esas palas también va a disminuir esa transferencia y va a ser ineficiente. Entonces la cantidad de gel debe ser adecuada. ¿Cuál es la que permita que usted humedezca las palas, aísle básicamente esa pala o ese metal, porque si no va a producir una quemadura importante en ese paciente? Entonces usted debe tener hasta conciencia de cuánta cantidad de gel aplica, porque si es mucho, como le digo, va a ser ineficiente la descarga eléctrica. Entonces, hay condiciones básicas y elementales que debemos más o menos manejar a grandes rasgos. El tamaño de los parches, ya lo dijimos, mientras el parche o la pala sea más grande, más transferencia de energía y más eficiente se hace. La presión de transferencia de energía, eso de colocar palas son por lo menos o al menos 12 kilos con unas palas bien colocadas. Si usted coloca las palas donde no es, también va a disminuir la eficiencia y la eficacia de esa descarga eléctrica, que es lo que usted está buscando. Colocación de las palas y la cantidad de joules de descarga. Si usted no conoce, si usted no sabe, si usted no tiene conocimiento, mire, póngale a lo que dice el botoncito. Normalmente a veces hay indicativos, hay aparatos que usted enciende y automáticamente él le pone ahí la descarga recomendada por el fabricante. Todo depende del tipo de equipo, pues, y del fabricante que haya elaborado. Por eso es que siempre es importante el manual y cómo conocer, cómo es eso es como el carro. Usted sabe si su carro es sincrónico, si es hidromático, cuánto es el motor, qué combustible usa, qué tipo de frenado, si es eléctrico o los vidrios son manuales. Eso es lo mismo con nuestros aparatos. Debemos conocerlos y familiarizar. ¿Le tenemos miedo? Sí. Eso es igual que en la computadora. La gente de mi generación, que hemos sido tecnológicos por obligación, cuando íbamos a los cursos de computación que tuvimos que ir, yo me acuerdo que la primera vez que fui a un curso me dijeron, aquí se enciende el equipo. Yo decía, yo tampoco es que estoy tan mal. Yo sé cuál es on-off ahí. Resulta que años después, mi hermano que es mayor, me dice, compró una computadora y me dice, ¿cómo se prende esto? Ese día entendí por qué el curso empezaba de los más básicos.
Si usted no hace lo básico, si usted no conoce lo básico, llegar al avanzado va a ser imposible. Entonces, la gerencia del detalle, decía mi jefe en Venezuela, la gerencia del detalle es una premisa administrativa. Si usted no sabe, no conoce los detalles, lo básico, es muy probable que el avanzado jamás llegue, ¿ok? El DEA, bueno, las condiciones que hablamos, pacientes, ese paciente que viene de la piscina, el DEA es tan noble, tan noble, tan noble, tan noble, que yo siempre le digo al equipo es antifallas, antierrores, antitonto. El DEA se inventó para que todos podamos utilizarlo, porque aún equivocándonos y alternando los parches funciona. Si usted tiene, el paciente tiene una herida importante, usted coloca los parches antero-posterior. Mire, hay 1000 formas de cómo, si el paciente es pediátrico y usted no tiene parches de atenuación, ya lo coloca los parches adultos. O sea, el DEA se inventó para que usted siga instrucciones, pero debe saber, el DEA debe estar a la mano, usted debe tener el conocimiento de que mientras el DEA llega, debe reconocer esa ausencia de respiración, o por lo menos, no de pulso, por lo menos de respiración. En este caso le pedimos que por lo menos que descarte la presencia del pulso. Y no le mandamos a cuantificar pulsos, nadie habla de cuantificar, mida el pulso, siéntalo, vea, si ese pulso es tuc, 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 si ese pulso es tuc, 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 empiece a entender. Por eso es que una vez yo voy en la camioneta y voy pensando, debemos familiarizarnos con esas situaciones que tan pequeñas que son las que nos aportan básicamente conocimiento para acciones que sean positivas. Recuerden que este paciente tiene el peor escenario, las posibilidades en el mejor caso no sobrepasan el 20%, que es el ambiente intrahospitalario, a menos que se cumpla esa cadena de supervivencia y que esta entidad, que esta desfibrilación llegue en los primeros, mejor que sea en los primeros minuticos, en el primero, en el segundo, en el tercero. Ahí ese paciente sí pudiéramos subir y ampliar las posibilidades a un 70%, pero de resto no tiene condiciones garantizadas de devolverlo, ¿ok? ¿Qué no se defibrila? ¿Qué no se defibrila? Porque eso es interesante, ¿ok? A veces, lo que pasa es que hay que leer, pues hay que practicar esto, hay cursos. Todo lo que tenga PQRS, todo lo que sea, a pesar de que el paciente no tenga pulso, si presenta alguno de estos trazos en ese electrocardiograma, aunque no tenga pulso, usted no puede defibrilar. Usted defibrila la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que fue la primera onda que cambió, y la fibrilación ventricular. Esos son los ritmos que usted debe o se deben descargar. El resto es inventar. Si usted descarga o hace una mala descarga, eso va a complicar las condiciones del paciente y va a tirar posiblemente una línea recta que usted dice, ¿y ahora qué hago? Si tiene el DEA, el mejor escenario. El DEA va a analizar y va a descubrir si tiene una u otra, y si no, le va a decir, da RCP, recomienda, evalúa a tu paciente, porque hasta eso nos va el DEA. De hecho, hay campañas que no sé si continuaron en Venezuela, querían colocar DEA en todos los hospitales, porque es que no todo el mundo tiene la capacidad de entender esto. No, y es verdad, pues hay especialistas, aquí hay especialidades, ¿ok? ¿Qué pasa con el DEA? Que el DEA te hace especialista, o él se hace especialista y te permite a ti simplemente apretar un botón o no. Entonces, se ha ido simplificando, se ha ido normando y están tratando de que todo el mundo tenga acceso a un DEA. Incluso, como lo decíamos ayer, los carros de paros a nivel hospitalario están en la terapia intensiva y están en la emergencia. De repente en algún otro sector, pero como le decíamos, nosotros en el hospital de 8 pisos, no creo que hayan 8 carros de paro por un carro, no creo que haya. Entonces, en algún momento se habló de implementar, pero bueno, no sé por fin en qué quedó eso, porque... Entonces, pendiente con eso, ¿qué puedo defibrilar y qué no debo defibrilar? Hay complicaciones, el AR sobre la T, la S sobre la acitolias, hay miles, hay que documentarse y hay que entender básicamente que somos parte de un equipo y que si no sabe no invente. Porque a veces por buena fe o por buena acción, no. Si no conozco, si no estoy claro, preferiblemente no. Si no estoy claro en qué es lo que debo hacer, pregunto, y si no, comprimo. Porque ¿cuál es el peor escenario? Bueno, tengo el equipo, no lo conozco, no sé si son parches o palas, no sé qué dice ese poco de rayas, yo no sé qué, nada. Doy compresiones torácicas a una frecuencia de 100 a 120, ¿ok? Garantizando una compresión de 5 centímetros y dejando que el tórax vuelva a su posición inicial, previamente habiendo solicitado la ayuda para que llegue el personal que sabe qué tipo de desfibrilador es, si está bueno, si está malo, cómo se usa. Pero yo puedo ir dando soporte mecánico, ¿ok? Que son las compresiones torácicas. Entonces, ¿qué pulso tiene un paciente que tiene una compresión o una frecuencia de compresión torácica de 100 a 120? ¿Cuál es el pulso de ese paciente? Yo estoy comprimiendo, vamos a ver si estamos claros, yo estoy comprimiendo 100 veces en un minuto. ¿Cuál es la frecuencia de pulso que ese paciente debería tener en ese minuto? Cuando yo palpo el pulso, yo tengo un compresor y tengo a alguien palpando pulso.
¿Cuál es la frecuencia de pulso de ese paciente? Si yo estoy comprimiendo 100 veces en un minuto. La respuesta debe ser así. Porque entonces entiendo que no estamos entendiendo. Cada vez que yo comprimo, cada vez que yo comprimo eficientemente, ¿qué debo tener? Algún indicador de pulso. Porque si usted está comprimiendo y no tiene la capacidad de evaluar, entonces usted no está perfundiendo nada. Entonces, un paciente que tenga una compresión, una frecuencia de compresión torácica de 100 por minuto, en teoría debería tener una frecuencia de pulso de 100 por minuto. Porque usted le está dando a él, usted está mecanizando a esa frecuencia cardíaca. Porque él no está latiendo. Usted está haciendo que él haga el trabajo. Y cada vez que usted comprime, cada vez que usted suelta, eso debe marcar alguna resistencia en las paredes. Entonces, pendiente con eso. ¿Okay? Alguien me decía, bueno, profe, pero si el paciente no tiene pulso y usted le está dando RCP, bueno, ¿y qué significa cada compresión? ¿O qué busca cada compresión? No es perfundir. El indicador de perfusión o de circulación no es el pulso. Entonces, ¿preguntas hasta ahorita? No, profe, te viene llegando. Buenos días, ¿cómo está? Fíjense lo importante de los números, fíjense lo importante de las estadísticas, fíjense lo importante que es registrar y llevar esos indicadores cuantitativos. ¿Qué me dice esto? Cada minuto que pasa o que ha pasado, ese paciente tiene 10% de posibilidades menos de sobrevida, entre 7 y el 10%. Entonces, el minuto 1, ese paciente, al minuto 1, ya ese paciente perdió el 100%. Y el minuto 1 debería ser el mejor escenario, un paro cardíaco intrahospitalario, en la terapia intensiva, con todo el personal que eso conlleva. Ese es el mejor escenario. Y si yo tardo un minuto en desconocer, en cargar, ya ese paciente perdió ese 10% de probabilidades. Y dice las estadísticas que más del 70% de los paros cardíacos, ¿dónde suceden? ¿Cuánto tiempo tarda usted en discriminar en caso de que usted lo presencie? ¿Cuánto tiempo tarda usted en preguntarle mamá, tía, abuela, madrina, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto tiempo pierden ahí? ¿O cuánto tiempo perdemos? Cuando la norma dice, yo verifico el estado de conciencia, no me responde, pido ayuda. Después que pida ayuda es que me va a importar. Mami, ¿qué tienes? Después que pida la ayuda. ¿Por qué? Porque debo siempre pensar en números y que por cada minuto que ese corazón no recibe una descarga eléctrica, tiene 10% de probabilidades de vida. Y según la matemática, la estadística y este cuadrito, cuando llega al minuto 10, ¿cuántas posibilidades de vida, cuántas probabilidades de vida tiene ese paciente? Muy pocas. Después de aquí está, mira su pendiente, 90 grados esa pared ahora. Porque yo siempre he dicho que ¿cómo se llama? El aumento de la pendiente, como yo lo veo en esto, es indirectamente proporcional. Va aquí, bajando, por supuesto, no sé si me entienden, va a ir subiendo el grado de dificultad. Cuando llega al minuto 10, ya esa pared se levantó a 90 grados. Ahora, ¿cómo hace? ¿Qué posibilidades tiene ese paciente? Entonces, importante establecer que en la primera o en la fase eléctrica, que está del inicio de la actividad, o no de la actividad, del cese de la actividad, hasta el minuto 5, yo necesito garantizarle a ese paciente inicialmente perfusión a través de una buena o una eficiente compresión torácica, que ya vamos a repasarla, y una descarga en el momento oportuno. Por eso es que el título dice ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo voy a descargar? Cuando el DEA llegue. Pero el DEA no va a llegar solo, entonces necesito algunas condiciones. Primero, y volvemos al caso del familiar, ¿cuánto tiempo perdí en discriminar qué tiene el familiar o qué tiene esa persona? ¿Cuánto tiempo tardé en presenciar el desvanecimiento de esa persona y hacer la llamada al número de emergencia? ¿Cuánto tiempo tarda el número de emergencia en dar respuesta? ¿Cuánto tiempo tarda? Y tomando en cuenta lo peor que ustedes tienen en Lima es el tráfico. Nosotros en Venezuela, en Caracas, éramos así, y hace 15 años se creó una brigada motorizada, bien preparada, bien entrenada, que disminuyó los tiempos de respuesta de forma importantísima. Y fuimos un poquito más eficientes. Entonces, aquí hay que empezar a pensar y a buscar, no quiero meterme en las responsabilidades de nadie, pero alguien tiene que empezar a innovar aquí, a crear, porque los tiempos de respuesta yo los desconozco, pero le pregunto a ustedes, yo vivo en Caraballo ahorita, si algo me pasa y yo llamo el número de emergencia, ¿qué tiempo creen ustedes que tarda? Vivo en San Isidro, ¿qué tiempo tarda el servicio de emergencia? No sé, es incierto, o si tienen más o menos un tiempo ustedes estipulado. Si hay un tiempo en Lima, si existe un tiempo en Lima o no existe un tiempo.
igual que en Caracas, es indeterminado. Entonces, si yo tomo en cuenta esta condición y esa primera fase, porque ¿qué pasa después del minuto 5? Ah, bueno, viene la fase metabólica, pérdida de sustratos, pérdida de ATP, una complicación que definitivamente van a ser muy difícil que usted pueda, que ese paciente vaya a tomar usted vaya a conseguir un ritmo de reperfusión. Va a ser muy cuesta arriba que usted pueda sobrellevar a ese paciente después de cierto tiempo y devolverlo a la condición. Y si lo devuelve, pasa como el futbolista de estos días de 26 años, algo pasó, tuvo un paro cardíaco presenciado, el equipo médico tardó en llegar desde que el árbitro suena el pito, ese paciente movió, más o menos evaluó el video ahí, después llegó el equipo médico al minuto 14, al segundo 14. Ellos ponen un paraván, pusieron unas cosas ahí, llamaron a la ambulancia, algo hicieron, no sé qué hicieron, pero el paciente quedó con daño neurológico. Entonces yo me pregunto, si estábamos ahí, presenciamos el paro, me imagino que en esos países de primer mundo hay un desfibrilador, ¿vale? Porque en los países de tercer mundo, el mío, a veces hay desfibriladores o DEAs en las ambulancias. Entonces, ¿qué pasó? La mejor tecnología, pero posiblemente estoy especulando, algo no funcionó. Entonces, las cadenas de supervivencia, lo decía ayer, es tan fuerte como su eslabón más débil. Y normalmente el eslabón débil somos nosotros. Porque cumplir esa cadena de supervivencia y hacer que se cumpla, obedece a un factor humano en la mayoría de los casos. Porque si es bien cierto, no tengo DEA en mi casa, pero puedo discriminar rápidamente el estado de inconsciencia y solicitar la ayuda. Ya con eso, y vengo a comprimir. Después que evalúe que el paciente no respira y no ventila, no tiene pulso y no ventila, vuelvo a comprimir. Eso es un factor humano. Ahora que las otras variables no se sumaron, bueno, eso es otra cosa. Pero lo que estaba en mí se hizo. Entonces, es una sumatoria de acciones, es una sumatoria de conciencia, es una sumatoria de información y de responsabilidad individual y de responsabilidad social, colectiva, y para usted de contar allí los niveles. Entonces, estamos claros en esto, ¿no? Por cada minuto que ese señor ese señor corazón no reciba una descarga eléctrica eficiente, ese paciente tiene el 10% de probabilidades de sobrevida menos, ¿ok? Y no hay ningún problema. La desfibrilación debería llegar antes del minuto 5. Antes, lo ideal sería que fuese inmediatamente posterior al reconocimiento del paro. Sería lo ideal para ese paciente. Ahí subiríamos las posibilidades a un 70% más o menos aquí. Tienen 10% menos de posibilidad, escúcheme bien, tiene 10% menos de posibilidad de sobrevida, pero aún desfibrilando aquí tiene solamente un 70% de probabilidades de que salga bien. O sea, no tiene el 100% aún que desfibrile el primer minuto. Entonces, pendiente con eso. ¿Y por qué vamos para atrás? Ok. La fase hemodinámica del paro, más o menos lo conversamos, viene después de entre el minuto 5 y 10. Hay una pérdida de sustrato importante, pérdida de ATP, daños por reperfusión y falla multiorgásmica y otros más todavía, que todavía faltan muchísimos ahí. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, no en este nivel, ojo, yo debo garantizar compresiones torácicas en el primer momento que yo discrimine que eso es así. ¿Quién va a recibir compresiones torácicas? Un paciente que no responda, que no respire y que yo crea y que no tenga pulso, ¿ok? Yo debo garantizar en esta fase, antes de la desfibrilación, que ya el tiempo de la desfibrilación no es que pasó, pero debo garantizar en este momento compresiones torácicas. Finalizando el ciclo de 32, comienzo o decido descargar. Si es a inicial, apenas llegue el DEA, lo colocan los primeros 5 minutos. Escúcheme esto, los primeros 5 minutos del paro, el DEA llega, usted lo coloca inmediatamente y descarga, si el DEA dice, o el monitor, si dice que es descargable, automático. Aquí, si usted llegó después del minuto 5, es incierto, vamos a comprimir, ¿ok? Por lo menos garantizando 5 ciclos de 32 y después vamos a proceder o si decidimos de la descarga en función a lo que evaluemos. Entonces, pendiente con eso. En la primera fase, la desfibrilación es importantísima, vital, es la única condición que va a revertirme esa entidad. Y en el segundo estadio de tiempo, debo garantizar unas compresiones, siempre voy a garantizarlas, pero aquí más que nunca. Debo garantizar compresiones eficientes a ese paciente, ¿ok? ¿Cómo van a ser las compresiones? Ayer lo dijimos, una frecuencia de ¿cuánto? De 100 a 120 por minuto, ¿ok? Usted va a decidir si las hace continuas porque no va a manejar la vía aérea, porque no va a garantizar ventilación, comprime ese tórax de 100 a 120 veces en un minuto, desde que comienza hasta que usted se le caigan los codos y se rompa el orécrano y se derrita en ese tórax, ¿ok? ¿Cuándo va a parar? Cuando tenga alguien que lo releve o cuando llegue el equipo de emergencia.
sí, o hasta que usted pueda, básicamente. Yo le decía ayer, 15, 20 minutos en este ejercicio no es. Uno apenas hace 2, bueno, uno está un poquito más familiarizado, pero a veces en los cursos la gente hace 2, 4, 5 minuticos, 6, 3 ciclos y entonces importante que prevalece, o qué es lo que prevalece, la salud, ¿ok? ¿Cuál es mi condición física? Debo comprimir, les repito, de 100 a 120 en un minuto, garantizando al menos 5 centímetros de profundidad. Si no comprimo esos 5 y soy ineficiente, no está haciendo tampoco gran cosa, está siendo ineficiente en esa garantía de perfusión, y ese paciente, después que usted se derrite en ese tórax y haga todo lo posible, el paciente nunca sale o no fue eficiente la cosa porque no garantizamos 5 centímetros de compresión, ¿ok? Si excedo los 5 centímetros, es probable que cause daños importantes. Entonces, por eso es que la práctica en esta área, hay indicadores, hay equipos que te permiten colocarlo en el tórax del paciente, y en la medida que usted va comprimiendo, te va indicando, mira, muy poquito, mucho. Entonces, hay tecnología que está puesta de manifiesto para que nosotros hagamos las cosas bien. Pero ¿qué debemos hacer? Conocerla. Y debemos saber utilizarla, porque en esa medida, le repito, garantizamos la sobrevida de ese paciente. Debo dejar premisa importante, que el tórax vuelva a su posición inicial para que eso tenga un llenado y tenga una dispersión o una indicación de flujo importante. Si no, verifique adecuadamente las respiraciones, si decide darle respiraciones a ese paciente, y si decide, sabe que no puede tardar más de ¿cuánto? Entre una compresión y otra, y entre un ciclo de compresión y otro, ¿cuánto tiempo máximo debe dedicarle a la respiración? ¿Cuántos segundos? Vamos a jugar algo, y esto lo copié de mi jefe en algún momento. Yo le voy a hacer ahorita a ustedes unas preguntas, y su respuesta es básicamente 10 segundos. Yo les voy a hacer unas preguntas y su respuesta va a ser 10 segundos. Entonces, ¿qué tiempo debo invertir yo? ¿O qué tiempo no debo exceder yo entre una compresión y dar 2 ventilaciones? ¿Cuánto? 10 segundos. Yo necesito palpar el pulso del paciente porque estoy a este nivel. ¿Qué tiempo debo invertir o qué tiempo no debo sobrepasar para garantizar el pulso? 10 segundos, mano. Recuerden que yo debo garantizar el 80% de la frecuencia de compresión a este paciente. Y la única forma que yo logre garantizar eso es que invierta máximo 10 segundos en cada proceso. Pulso 10 segundos, listo. No creo, no lo sentí, tengo miedo, tengo dudas, comienza la compresión. 30 compresiones, voy a ventilar, se me complicó, se me cayó el ambú, se me cayó la poke, no tapé, no abrí, no sé, 10 segundos. Y si tiene un equipo de trabajo, básicamente el compresor es el que tiene que garantizar. Cuando el compresor deja de comprimir, empieza a contar mentalmente o en voz alta, 1, 2, 101, 102, 103, 104, 105. El que va a ventilar sabe cuánto le queda, cuánto tiempo lleva y cuánto falta. Por eso es que es un equipo de trabajo. Y los equipos hay grupos y equipos de trabajo. A mí me gusta hablar de equipos de trabajo. Los equipos son entrenados, los equipos son encadenados. Yo tengo un equipo de trabajo en Venezuela que entrenamos, como le decía ayer, como talibanes, porque eso nos hace ser hermanos, eso nos hace conocernos. La doctora decía ayer, la licenciada decía ayer, que los grupos de trabajo entrenados no hablamos. Ya uno sabe y la dinámica te dice qué es lo que vas a hacer. Si acaso una recomendación, otra. Entonces, por eso es que es importante el establecimiento de esa entidad, de esa afiliación con tu equipo de trabajo, ¿ok? Para poder ser eficiente. Debemos garantizar RCP de calidad. La única forma de garantizar un RCP de calidad es con una frecuencia adecuada, que va de ¿cuánto a cuánto? En un minuto. De 100 a 120. Una profundidad adecuada, ¿cuánto es permitir descompresión torácica del tórax, que el tórax vuelva a su nivel, minimizar las interrupciones torácicas y evitar ventilaciones excesivas, por lo que hablamos ayer. Entonces, eso es lo que me garantiza a mí que esto sea eficiente. Si el RCP no es de calidad, evidentemente el resultado va a ser. Otra de las herramientas que podemos tener para evaluar si mi RCP está bien es la capnografía en este caso. Hablar de un capnógrafo hace 10, 12 años era pensar en una maquinota que solo estaba en los quirófanos, que solo estaba en las terapias. Era una cosa inmensa. Hoy en día hay capnógrafos que van en el tubo endotraqueal. Hay capnógrafos que van en las vías centrales. O sea, ahorita la tecnología está puesta de manifiesto. Fíjense esto. Esto es un paciente intubado. Gol estándar del manejo de la vía aérea.
Un paciente que está recibiendo una frecuencia de compresión torácica de un poquito por encima de 100. Y fíjense cómo los niveles de ese registro de CO2 del capnógrafo en el primer minuto, fíjense cómo son muy bajos, bajísimos. Eso es garantía de que no estoy perfundiendo, eso es garantía de una disminución del retorno de la circulación. Eso es garantía de que nada de lo que estoy haciendo está siendo eficiente. Estoy manejando una frecuencia ventilatoria adecuada, pero fíjense en qué minuto, en qué proceso eso comienza básicamente esa compresión a dar resultados. Al minuto 4. 1, 2, 3, comenzando el minuto 4. Entonces, debo entender, por eso es que es tan importante, primero, la capnografía, porque me permite hasta saber si ese nivel de compresión o esa calidad de compresión está siendo eficiente. Me permite saber cuánto es el nivel de concentración para saber qué está pasando con ese paciente. Entonces, yo debo familiarizarme con todos estos valores, con todas estas medidas, con toda esta tecnología, porque me va a garantizar, más allá de información, es saber cómo estoy haciendo las cosas. Porque, les repito, si usted la hace mal, no está haciendo nada. Está haciendo como nosotros llamamos un teatro, o un parapeto, se dice en mi país. Usted está haciendo un parapeto ahí, doctor. ¿Qué está haciendo usted? O mira, hombre, lo que estás haciendo es un parapeto. Porque no estamos siendo eficientes para nada. Entonces hay mecanismos, hay ciencia, hay equipos que nos permiten saber cómo vamos, ¿ok? En ese proceso. Recuerden que debemos, por eso es que la preparación, porque estos procesos son muy cortos en tiempo y hay mucha dinámica, para no decir, definirla como ustedes ayer, que es caótica. Hay mucha dinámica en un equipo, en un momento de este tipo. Entonces, por eso es que es importante las recomendaciones de los equipos entrenados, equipos preparados de emergencia que puedan dar respuesta, ¿ok? ¿Qué debemos fortalecer básicamente para garantizar que esa desfibrilación, que cuándo y cómo va a obedecer, fíjense, más allá de que tengamos desfibrilador o no, va a obedecer a esos eslabones previos de la cadena? Algunas cosas que ya hemos discutido. Nosotros debemos reforzar la cadena de supervivencia extrahospitalaria, los tiempos de respuesta, las llamadas, los tiempos de respuesta. Reconocimiento temprano. Yo debo tener la capacidad de, como lo decíamos ahorita, verifico, solicito ayuda y el sistema enviarme. Ahora es que yo voy a preocuparme por evaluar, por ver qué tiene mi paciente, máximo 10 segundos. Si yo en esos 10 segundos discrimino que no sé si a lo mejor tiene, respira, comienzo las compresiones torácicas, ayer lo dijimos. Hay más daños por dejar de comprimir que por comprimir a un paciente que no requiere compresión. Entonces, ante la duda, comprimo. Ante la sospecha, comprimo. Ante lo que sea, comprimo. Debo comprimir de 100 a 120, 5 centímetros de profundidad, dejando que el tórax retorne a su posición inicial. Debo garantizar una desfibrilación temprana, precoz, dentro de los primeros, preferiblemente 3 minutos, o dentro de los primeros 5 minutos, o en el momento que llegue el desfibrilador. Mientras el desfibrilador no llega, yo necesito comprimir. ¿Y qué es lo que me acorta el tiempo entre este eslabón y este? El tiempo que yo tarde en solicitar la ayuda. Si estoy en el ambiente hospitalario, ya vamos a hablar de eso, yo solicito, amiga, tráeme el DEA, tráeme el paro, tráeme el carro, tráeme lo que sea, pero tráeme. Porque básicamente esa es la solución final, no está. Un sistema de traslado que sea eficiente, rápido, monitorizado, que garantice la consecución de lo que usted está haciendo, ¿ok? Al centro asistencial, y un centro asistencial que cumpla con las condiciones para garantizar hacer frente a esa situación posparo cardíaco, ¿ok? Eso, aquel plan de público, aquel plan de educativo, aquel plan de estandarización, aquel plan de identificación de cuáles son los sitios más álgidos o cuáles son los sitios con mayor estadística para poder por lo menos ahí tener presencia. Ayer les decía, Nueva York tiene unos sistemas de ambulancia que solo están prestos y listos ahí al servicio para intoxicaciones por opiácidos, más allá de que tenga un sistema de respuesta interesante al nivel de 911, pero ha ido adecuando en función a los números, en función a la estadística. Tienen demarcado cuáles son los sitios con mayor incidencia, tienen una ambulancia ahí destacada en función. Entonces, los números dicen o nos permiten evaluar, por eso es que son, ¿cómo se llama? Indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permiten ver cuál es la finalidad de eso, poder tomar decisiones. ¿Qué hace usted con un gráfico si no lo entiende? ¿Qué hace usted con un porcentaje si no entiende qué significa? Si ya tenemos identificado el problema, tenemos porcentualizadas las cosas, vamos simplemente a tomar acciones y listo, más nada. No queda de otra. ¿Qué más debemos fortalecer en el prehospitalario? Ese vínculo que debe existir, ese matrimonio, esa relación, ese encadenamiento que debe existir entre la solicitud de la ayuda y ese operador telefónico que es quien va a indicarle al solicitante qué es lo que debe hacer de primera instancia. ¿Ok? Si ese vínculo no se fortalece, si ese vínculo no existe, el manejo prehospitalario de estas emergencias va a ser.
Entonces, si a usted le toca en algún momento estar de este lado del micrófono, de este lado de la llamada, trate por favor de dar indicaciones claras y precisas y quédese con esa llamada hasta que llegue la ayuda. Ese es el deber ser. Porque, ok, ya te mando la ayuda. Ay, mientras tanto, ¿qué hago? Y yo le digo, y lo dice la norma y lo dice la ciencia, la primera causa de obstrucción de la vía aérea de un paciente inconsciente, ¿cuál es? Les pregunto. Entonces a veces con yo hiperextender y decirle, señora, hiperextienda, estire un poquito, póngale, que no sea trauma, por supuesto, por eso es que es importante establecer y que haya esa educación grupal, formal, nacional, porque eso nos hace, nos fortalece como país. Mire, señor, hiperextienda, mete una almohadita debajo del cuello para que, ay, a veces la cosa funciona, pero si el paciente, el solicitante no sabe qué hacer y usted simplemente le dice, la ayuda va en camino. Y a lo mejor la ayuda no va en camino porque no hay disponibilidad, no hay paso, el tráfico, la hora pico, el semáforo malo, lo que sea. Entonces, usted debe garantizarle responsablemente información a ese solicitante para poder hacer frente a esto. ¿Okay? Si ese vínculo, le repito, si esa relación no, empezamos mal. Como esto es un sistema, debemos evaluarlo, debemos ser autocríticos y debemos entender siempre bajo supervisión qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Porque la planificación estratégica tiene esa característica. Usted debe, en función a su planificación, poder cambiar algunas cosas para poder mejorar sus procesos. ¿Y cómo sabemos que mejoramos el proceso? Porque aumentamos la sobrevida del paciente. Listo. Y traemos a ese paciente de donde estaba, que estaba en el túnel blanco con la luz encendida, ya vi la luz, lo traemos de aquí nuevamente a que pueda abrazar a sus hijos, para que pueda ir al trabajo, para que pueda mamarle gallo a la mamá y para que pueda, no sé, comerle la comida a la abuelita. Entonces, esas son las condiciones que uno debe tomar en cuenta para mí algunas cosas. ¿Qué más debemos fortalecer? En la cadena básicamente intrahospitalaria. ¿Qué dice? El primer paso, vigilancia y prevención, vigile a su paciente, monitoreo, telemetría, oximetría, carnografía, cardiografía, todo lo que termine en IA que usted pueda imaginarse poner para que usted pueda tener ese paciente observado. A veces que no tengo, pero a veces con una toma de tensión arterial, con una colocación de un pulsoxímetro, podemos, si no, el paciente no está mecanizado, no está yo con eso puedo de alguna manera inferir o ver algunos cambios, los fisiólogos que hablamos ayer. Les repito, pacientes intrahospitalarios que 8 horas antes, 5 horas antes empiezan a dar cambios fisiológicos que dicen que el paciente va para esa, pues. Entonces, si no voy con un tensiómetro ni siquiera, una medición de temperatura, si no hago mi trabajo básicamente, ¿cómo puedo garantizar que ese paciente pueda tener una? Entonces hay que fortalecer eso. ¿Okay? Los equipos entrenados, los equipos de respuesta, no tienen que ser exclusivamente los equipos de UCI. Ayer le decía, en una clínica en Venezuela se dio un adiestramiento en algún momento y se preparó en función a esto y a todo el mundo está preparado. Y les decía ayer, imagínense que usted vaya a una consulta con su hermana, con su hermano, por, no sé, lo que sea, vamos a preguntar en la clínica y ven que va entrando, para no ponerlos a ustedes en el caso, va entrando un señor y colapsa. Y el señor de seguridad, del señor que aparca el coche, guarda. No, mano, si se entiende que esos ambientes son los ambientes más protegidos, más seguros. Pero todos deben estar entrenados, todos deben tener la capacidad para reconocer una situación y solicitar la ayuda que necesitamos. Entonces, vuelvo a repetir esto desde el punto de vista que es donde las estadísticas preocupan. Recuerde que aquí la posibilidad de eficiencia son de 20% en ciertas horas y baja el 15% en horas nocturnas. Entonces, monitoreo constante de ese paciente, en función a las condiciones o en función al ambiente que tiene. Usted debe tener equipos entrenados de respuesta a estas situaciones y no solamente personal de UCI, personal de emergencia, todos deben estar entrenados aunque sea para lo básico, para entender el uso de la ciencia, la cartografía como herramienta importante para saber qué está pasando, cómo está pasando y cómo estoy haciendo las cosas. Entonces, no es tan difícil. Yo no fui a la universidad a estudiar esto, yo estudié otra cosa. Todo lo que hay que leer. Alguien me decía ayer que cómo si la AJA cambia cada 5 años porque esta información es 2017. Y no le voy a decir que hace 2 semanas me pasaron los cambios del RCP para los neonatos con patologías cardíacas. Ya cambiaron y no hay que es oficial porque es a través de la revista, hay que esperar que venga el proceso para que aparezcan en los nuevos libros, pero siempre hay cambios, siempre hay información, siempre hay ciencia. Lo que hay que estar pendiente de dónde buscarla, pues. ¿Qué más debemos fortalecer básicamente? Esos equipos de respuesta, esos equipos de atención, esos equipos que tienen la necesidad. Siempre dejamos ¿cómo se llama? La responsabilidad en la UCI, no,
Todos debemos ser parte de ese equipo coordinado. A veces los equipos se forman en función a la dinámica, pero deben haber equipos que estén entrenados y preparados para consolidar estas situaciones, ¿ok? Entrenamiento de personal de la salud con amplios conocimientos, debemos saber, debemos entender cómo entendemos todo lo que se aprecia. Planificación y práctica de respuesta, es importante esa simulación, es importante esa práctica, ese muñeco. Hay a veces que pasa mucho tiempo los equipos entre ver un paro y otro, entonces vamos a simular, vamos a practicar, vamos a entrenar. Reconocimiento rápido del paro cardíaco en el inter y en el prehospitalario, sepa, un paciente que no responda y que usted presuma que no respira más allá de lo que sea, tome medidas, pida ayuda. Administración de RCP básicamente, desfibrilación antes del minuto 5. Eso sería interesante e importante para garantizar una posibilidad de sobrevivir a ese paciente amplias y máximas. Organización de los cuidados por parto, eso sí no tiene problema. Y bueno, cuando existen personas entrenadas y ponen en práctica estos elementos, todo básicamente favorece al paciente. Todo, si hacemos las cosas bien, ese paciente, y tome en cuenta que ese paciente pudiera ser su hermano, su primo, su pareja, su amigo. Entonces, siempre pongámonos de ese lado, ¿ok? En el peor de los casos, la asociación dice hoy en día, pide ayuda y comience con presiones. En el peor de los casos, en el peor de los escenarios, donde usted no sabe porque no maneja, marque el número de emergencia, coloque el teléfono si puede en manos libres y comprima el tórax de ese paciente a razón de 100 a 120 en un minuto, 5 centímetros de profundidad, dejando que el tórax retorne a su posición inicial, esperando que llegue la ayuda. ¿Preguntas?